Y hemos visto hasta ahora que Habacuc pide por este avivamiento cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha la voz de Dios. En el momento que escucha esa palabra, tiene temor de Dios y pide por un avivamiento para su pueblo. Hemos visto también en el caso de Salomón, cuando él ora dando gracias por el templo, cómo después de orar se manifestó también la gloria de Dios y la gente que estaba allí fueron ungidas con el poder de Dios. Y también hemos visto la semana pasada, vimos dos características del momento en el que tenemos que pedir un avivamiento. Vimos que pedir un avivamiento siempre. No tenemos por qué estar pensando que siempre tenemos que pedir un primerito, que no te he dicho nada. Tenemos que pedir cuando estamos en momentos malos, ¿no? Tenemos que pedir un avivamiento siempre. Siempre. Tenemos que pedir un avivamiento en nuestras vidas, que siempre tengamos ardor, el fuego de Dios en nuestro corazón. Y por supuesto también en la iglesia donde asistimos y somos miembros, y un avivamiento, en este caso, en el lugar donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, en la autonomía donde vivimos, en el país donde vivimos. Y es importante tener esa llama, ese deseo de ayudar. Pero también, como vimos, hay momentos y situaciones muy concretas en nuestras vidas en el que especialmente tenemos que pedir por un avivamiento. Uno de esos momentos en el que tenemos que pedir por un avivamiento es cuando nos damos cuenta que hemos perdido el primer amor. Ese primer amor maravilloso, cuando conocemos al Señor, que queremos cambiar el mundo, que es una primavera continua espiritual, un verano continuo espiritual, donde durante un tiempo todo es bonito, todo es agradable, todo es hermoso. Venimos a la iglesia con ganas, leemos la palabra, la devoramos, hablamos con el Señor, compartimos el Evangelio con la gente, tenemos una alegría en la cara impresionante. Eso es obra del Espíritu Santo, de la conversión. Pero cuando pasa el tiempo, en muchas ocasiones, perdemos ese primer fuego, ese primer amor, como vimos en Apocalipsis. Y ahí es importantísimo que podamos orar al Señor, pero para eso hay que darse cuenta. A veces resulta que no nos damos cuenta. Y cuando nos hemos dado cuenta ya nos hemos deslizado de una manera tremenda, que después es muy difícil. Entonces, el momento en que vemos que nuestro corazón se está enfriando, que nuestro corazón no tiene ese fuego por el Señor, ni ese deseo, ni esas ganas de Él, pidamos al Señor por un avivamiento. Y después vemos también que otro de los momentos en el que tenemos que ser conscientes y pedir por un avivamiento, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, es cuando somos tibios. Cuando somos tibios, como vimos también en Apocalipsis, cuando somos tibios, cuando estamos fríos, porque dice, esta persona está más fría que un congelador. Dice, bueno, Señor, oro por esta persona, o Señor, toca mi corazón porque está como frozen, está lleno de hielo. O si está ardiendo, muy caliente, tú dices, yo voy a orar por esta persona, yo lo que me tengo que poner es acerca de esta persona para que su fuego me dé a mí, ¿no? O frío caliente. Pero cuando una persona está tibia, ¿qué es lo que se hace? Una persona está ahí tibia, como decía Marita Melota, de chicha de limonada, o tú, no sé quién lo diga, chicha, pues se dice, ¿qué ocurre, no? ¿Qué pasa ahí, no? Ni chicha de limonada. Pues es difícil. Sobre todo es difícil cuando alguien ni siquiera se plantea. Antes ella en la oración, yo creo que es la primera vez en mi vida que yo he escuchado esto. En su oración, Mari Carmen está diciendo, Señor, ayúdanos, algo parecido, ayúdanos a obedecerte, sea más fácil obedecerte que desobedecerte. Y en un momento dado dices tú, wow, es verdad, ayúdanos a que sea más fácil obedecerte que a desobedecerte, cuando lo que pasa es al contrario. Es mucho más fácil desobedecer a Dios que obedecer cuando quieres al contrario realmente. Debe ser al contrario. Entonces, cuando oramos, cuando vemos nuestras vidas que están así, tibias, tenemos que, Señor, no permitas que estén activistas, porque es un terreno de nadie. Es un terreno ni aquí ni aquí. Es un terreno de nadie. Y Dios ahí es muy fuerte, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte esa declaración de Dios. Te vomitaré de mi boca. Como el gran pez vomitó a Jonás, te vomitaré de mi boca. Esas fueron algunas de las cosas que hemos visto, y esta última, concretamente, que vimos la semana pasada.
Hay otro momento, otra situación, y con esto voy a terminar, digamos, en cuanto a ciertas circunstancias. Hay otra situación, otra circunstancia en la que es importante que también clamemos al Señor por un avivamiento. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. ¿Quién lo quiere? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muy bien, ¿qué os parece a vosotros este texto? ¿Qué os parece esto que se acaba de ver? El pueblo era tibio, ¿verdad? Dios ni padre, Si era Dios, seguidle, pero si era Baal, no, pero después no respondió nada, ni uno ni otro. no, tibio. Una de las cosas, fijaros que la pregunta que hace aquí es una pregunta inquietante, ¿no? Una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cómo se puede vivir entre dos pensamientos? ¿Cómo se puede vivir con una fidelidad a Baal y a Astera? ¿Y cómo se puede vivir una fidelidad al Dios de Israel? ¿Cómo se puede vivir una doble fidelidad? ¿Cómo se puede vivir en el territorio enemigo y en el territorio amigo? ¿Cómo puedo tener un pie en el pecado y un pie en la santidad? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible hacer ese juego intelectual que nos hacemos? Ese juego para en realidad no mirar nuestro corazón, porque hacemos de todo para no mirar nuestro corazón, hacemos de todo para no hacer un análisis, hacemos de todo para no autoexaminarnos en cómo estamos. Y aquí encontramos a Israel, encontramos que están desencaminados, que están con Baal, están con un rey que es un rey tremendo como es Acab, y su esposa en el cuento, como todos sabéis, Jezabel fue una reina muy mala. De hecho, en Apocalipsis también se menciona, fue una reina malvada, una reina muy mal, y su esposo pues exactamente igual. Al principio su esposo no era tanto, pero con él se nota que la relación con una persona o te empeora o te mejora. En el caso de él, lo empeoró esa relación con una mujer tan malvada, y esta relación, este matrimonio, lo que hizo fue que el pueblo estaba ahí entre lo que le decían unos y lo que le decían otros, entre lo que le decían los sacerdotes de Dios y lo que decían los sacerdotes de Baal. Entonces, cuando tú estás en una situación así, llega un hombre como Elías, un profeta de Dios, un valiente de Dios, un hombre que Dios llama y se pone allí y Elías desafía a todo el mundo, como sabéis en el capítulo, pide fuego de Dios, manda el fuego, los falsos profetas mueren. Este capítulo es un capítulo realmente tremendo, ¿no? La gente se vuelve al Señor al final del capítulo, pero comienza con esta pregunta inquietante, con esta pregunta que es de golpe, ¿no? De golpe. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Que tiene mucho que ver con la tibieza. Tiene que ver mucho con la tibieza, pero va un poco más allá también de la tibieza, porque la tibieza tiene que ver con la actitud, aquí tiene también que ver con el pensamiento, con el pensar, con la reflexión. Pensamos. Y él está diciendo, tenéis dos realidades, estáis pensando en dos realidades, y tenéis que tomar partido por una. O tomáis partido por la idolatría, o tomáis partido por el Dios de Israel, pero lo que no podía hacer es estar entre dos aguas, como la regla de todo el libro del guitarrista entre dos aguas, ¿no? Paco de Lucía. ¿Por qué haces así, Charita? ¿Por qué haces así? Porque me comprendes. Sí, porque lo que estoy pensando es la gente que de alguna manera es idólatra, que tiene su
su vida de los pasos, ¿sabes? Y de la religión y el pensamiento en que sí, creo en Dios. O sea, no toman una decisión, sí, no. Pero sí que en las esculturas y a los padres. Yo sí, yo creo en Dios, ¿no? Sí, yo creo en Dios. No, pero cuando nos enfrentas a la realidad de yo creo en Dios, no, tú crees en Dios, pero mira, es que Dios dice esto. No dejan lo otro. No, yo creo en Dios, pero hombre, Tenemos que tener una foto. la Virgen, esto, el Cristo, el Juan. La representación de Dios. Me recuerda como si fuera un poquito de miedo, de superstición, esas casas que tú has entrado y que estampas por todos lados, de todos los niños, de todos los barrios, de todo, porque le rezan, ay, este es para este es para lo otro, esto. Entonces tú dices, mira, esto es superstición todo. En el pueblo pagano, me recuerda eso, de querían a Dios, pero querían también por si acaso tener también los otros, por si falla Dios, tener. Es como yo estaba de. recordando de una mujer que empezó a venir allí a Utrera y la mujer era fiel, las reuniones, los domingos, los miércoles, y ya un día hablando con ella me empieza a decir que ella tiene en su casa, ella tiene al San Francisco Javier, ella tiene a no sé qué, ella tiene a Santo, ella tenía a Baal, una figura allí de Buda, ese de Buda, la figura de Buda, y yo, porque te has tocado todos los palos, esto no, pero hombre, yo lo tengo aquí lo tengo, pero que tienes de todo en tu casa, y eso tiene que ser, no, tú tienes como una decisión. Digo, tú tienes como una decisión, entonces claudicar Cuando yo traía a mi madre al Evangelio y se convirtió, ella tenía encima de la cama un crucifijo con un Cristo, pero bueno, nos dieron de dinero por el que no te podía imaginar. Y le digo, mamá, tú siendo creyente, ¿cómo tienes ahí? Hija Jesucristo, digo, no mamá, pero eso es una figura pagana, el Señor no tiene cuerpo ni cara. Entonces casi nos digo, mira, vamos a comprar un cuadrito mono que con un versículo lo ponemos. Y el texto lo tiramos y digo, no, vamos a tomarle un anticuario, porque esto es un cuadro antiguo, un crucifijo antiguo que me regaló mi padre. Lo llevamos al anticuario y nos dieron cerca de 15.000 pesetas, de aquel tiempo, ¿no? Pero cuando llegamos a mi casa y mi padre vio el cuadro allí puesto con el versículo y el crucifijo, digo, papá, lo hemos vendido, porque eso es malo, eso es un ídolo, lo que hemos hecho ahora todo. Y digo, papá, no podemos tener al Señor en nuestra casa y un ídolo ahí colgado. Digo, ¿por qué es un ídolo? Bueno, si tú ves, pero es verdad, a mi padre, el caso que él estaba escuchando el Evangelio estaba casi convencido, pero qué mal le siento que le quitaran el crucifijo de encima de la cama. Es interesante porque, ¿tú ibas a decir algo? Sí, no. No, ya hablas. No, es que estaba pensando en la pregunta esta que hace Elías, si se hiciese en la iglesia. Pues, entonces estaba dándole, porque es que muchas veces jugamos a dos aguas. En la vida cristiana estamos a dos aguas. Entonces, algo así que de lo que has comentado antes y lo que había orado mi madre, decía un hermano, yo me acuerdo de los campamentos, decía, es más fácil seguir a Dios al 100% que al 70, al 60 o al 50. Es muy difícil seguir a Dios al 50, al 60 o al 40%, porque la otra parte se la está usando. Entonces, cuando has leído esta frase, pensaba yo, si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y que el pueblo no dijese nada. Y yo pensaba, digo, jolín, si esto podría ser un terremoto en la iglesia, ¿no? De seguirle, pero seguirle al 100%, no le deis pie a... Se encontraban a gusto en esta situación, con Dios y con los padres, estaban a gusto, por eso no querían escoger. El Señor dice que no montó una descarga, y si se quedaron un paradito, yo creo que estaban descargando más que montando. Pues porque si no se declararían claramente.
ahora que tuvieron que ver lo que le hizo Elías a los profetas, va a decir, es que estamos viendo claramente. Allí todos salvándose, firmando ahora. Yo no me imagino la pena. A veces la gente, si no da el paso, yo creo que en el fondo o son temores o es superstición. O está escuchando el testimonio de tu madre, para mi madre le pasó lo mismo. Yo no sé cómo salió la conversación, que estaba ella y le digo sobre las imágenes, le digo, el Señor no quiere eso, no quiere las imágenes. Y me dice, no, y empiezo a contarle que esos son textos, que eso no sirve para nada. Y dice, pues entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues todo deshacernos de todo lo que tenía, porque tiene muchas imágenes, muchas tampitas, mucho, ella se agarraba a eso. Y me dice, bueno, pues dárselo a quien tú quieras. No, el Señor no lo quiere para nosotros, para nadie. Eso no puede caer en manos de nadie. Y con un martillo, un saco de todo, y luego ya no podía ni con el saco de todo lo que tenía mi madre. Y luego la pobrecita lo que dio el paso ese. Si Dios no lo quiere, pues fuera. Muchas veces tradición. Sí, y entonces cuando ella se sentaba a la cama decía, bueno, ¿y ahora cómo le rezo al Señor? Porque ella se agarraba a mi madre y me pedía. O más, tú como si estuvieras hablando conmigo, agárrate al Señor, el Señor no tiene cara. Y entonces yo creo que le costó, pero ella se agarraba también mucho al Señor. Ella estaba débil y cuando salía a la paseo con dificultad, pero volvía con fuerza. Y antes de echar el pie en el tranquillo de la puerta, miraba a la lejanía y miraba al cielo. Qué grande y qué poderoso eres. Siempre, todos los días. Y veía a Dios. Pero las imágenes, fuera de ese si no lo quiere para ninguno, esto no puede caer en manos de nadie. Y tenía tanto que no podía ni con el saco de pero más que tradición, Es muchas veces recuerdo. es superstición. Y recuerdos también. Yo creo que Sevilla es una ciudad muy supersticiosa y necesita tener algo que aferrarse, algo que besar, algo como si fuera... Agarrarse, pero... Sí, pues a lo mejor vais a pensar que me voy a salir un poco del texto, pero incluso en el mundo latino oscuro de Haití, de Cuba, cuando ellos van al chamanismo, ellos también tienen su santería o sus santos, se muestra, una ¿vale? cosa que se muestra. A los cuales pues le rinden ese tipo. Y nosotros en Sevilla nos rendimos, entenderme, ¿no? Al santo y te ves a la gente en el fútbol como si el santo metiese la pelota dentro de la portería, ¿no? Y fuese importante que tú beses, no, yo me tengo que llevar la estampita para que hoy gane mi equipo, ¿no? Es una tontería, ¿no? Pero es mucho de superstición. Y se creen muchos, pienso, después de tantos años hablando con compañeros, viendo que esta semana es la semana que te va a llevar a que todo el año vaya bien. Por tanto, yo voy a ver a mi virgencita, pasear, que es un día nada más, y si puedo llevaré a mi hijo para que la vea, etcétera, ¿no? O al Cristo de la C o al de... no sé. Pero es superstición. Es cierto, o sea, todo esto que se está hablando es cierto y muchas cosas más. En el tema es interesante porque esto está escrito hace ya siglos. En el movimiento postmoderno, desde que se originó el movimiento postmoderno, que no hay nada comparado con en la historia, porque es muy poco tiempo el que llevan. Ahora lo que se lleva, no importa el día que tú creas, lo importante es que tú seas fiel a tu creencia, es lo que está pasando aquí. O sea, ya en los tiempos de Elías se está diciendo, pues Baal, el Dios de Israel. O sea, pues voy con uno y voy con otro. Hoy en día, el ejemplo que ha puesto Xavier también de esta señora con su Buda y tal, pues no importa si tú eres hinduista, no importa si eres budista, no importa si eres católico, eso es. Aquí lo importante es que tú seas fiel en tu razonamiento o en tu idea. El Dios que te vaya a ti bien, cree en ese y síguelo, ya está. Cuando se da un mensaje en el que tú dices, no, lo demás es falso, lo demás es mentira y solamente Cristo salva, lo que te granjea en tu vida es la antipatía, la crítica de los demás y el no caer bien a los demás, porque te dicen que tú eres un fanático, te dicen que tú eres un intolerante y te dicen que como solamente Cristo salva,
y los demás personas que van en el infierno, si es que creen en el infierno, por ser fieles a su religión. Entonces, ¿esto qué estaba pasando aquí? Esto ya estaba pasando aquí. Entonces, y tenemos que darnos también cuenta de que esto siempre nos está pasando. Siempre habrá, el Evangelio siempre produce luz. Siempre produce luz. Y el enemigo siempre produce oscuridad. Y en esa lucha andamos. Cuando el ejemplo que he puesto delante de Haití, de otras partes del mundo, en Cuba, en otras partes del mundo, una de las cosas que ha hecho la Iglesia Católica ha sido asimilar las diversas reuniones, las diversas ideologías y las diversas creencias de los pueblos. No lo ha apartado, no ha dicho esto es malo, no, sino que lo ha asimilado y lo ha cambiado. Le ha dado un toque diferente, pero sigue estando ahí. O sea, sigue estando ahí. Entonces, digamos que ha hecho una habitación con diversos muebles, pero todos esos muebles no son puros. Ha hecho una falsificación realmente para ganarse adeptos, para ganarse gente, para como lo que están ahora, pues, millones de personas, pero no ha predicado, no es un anuncio claro del Evangelio. El Evangelio siempre hace una separación. No entre la persona, pero sí entre lo que Dios dice y lo que dice el hombre. Y lo que Dios dice siempre es lo justo y lo correcto y la verdad. Y buscamos a Dios de mil maneras. Hoy buscamos a Dios con mil creencias, buscamos a Dios con autoayuda, buscamos a Dios con libros, buscamos a Dios con religión, buscamos a Dios con un montón de cosas. Y tenemos que tener en cuenta cuando tú dices ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Pues la mayoría de la gente se irán a tu cuello y te cogerán. Te cogerán el cuello y apretarán porque estás haciendo algo que es muy grave. Estás incomodando a la gente. Estás incomodando. Y al pueblo de Dios también. A los propios creyentes, porque si nos podemos pensar, tenemos que decir, bueno, yo tengo al Señor en mi vida, pero yo tengo también 2 fidelidades, o 3 o 4. Yo estoy siguiendo y estoy obedeciendo, o obedezco otras cosas, otros intereses, tengo otras cosas en mi vida. Y tenemos que pararlo. Tenemos que analizar y decir, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y quién cree? Más que de seguir otras cosas, el pueblo de Dios es que mira por sus deleites primero, pienso yo. Me nombro también yo del pueblo de Dios. Si eso me gusta, lo pongo muchas veces antes que Dios. Y entonces, eso es la apostasía. Poner ante las cosas que a mí me gustan antes que Dios, cuando mi deleite tiene que ser el Señor. Por eso es muy importante que nos cueste más trabajo desobedecer que obedecer. Porque el desobedecer te va a traer carga, te va a traer angustia, te va a traer temor, te va a traer que obedecer a Dios, como decía Jorge, al tiempo al tiempo. Y el momento que tú partes y dices, bueno, el 70, esto me gusta, ya estás dando el pie al diablo. Y ya esos 70 se te convierte en 30, ya empiezas a enfriarte. Es así. Sí. Una cosa que también tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de estos asuntos es que tenemos que pensar que la mayoría de nosotros venimos de la mayoría de nosotros venimos de un mundo. Yo cuando pequeño también iba a la Semana Santa y seguía los pasos, yo iba a pasarlo bien, pero que venimos de ahí y Dios nos ha sacado, tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias. Es interesante porque antes tú lo vivías de una forma, ahora ya no lo hace, pero cuando yo tenía 12, 13 años se pagaba por salir, te pagaban por salir. Yo recuerdo un año, una Semana Santa, que me dieron 300 pesetas creo, por hacer un recorrido de 5, 6, 7 horas, y yo iba con un candelabro. Ahora tienes que pagar. Sí. Yo iba con un candelabro y tal, con una túnica que me dieron, y yo estaba allí por el dinero, no era por más, y después por la cervecita que venía después y tal, con los amigos, en fin. Pero tú estabas en ese mundo y tú no eras consciente de eso. Tú estabas viendo que estabas haciendo lo normal, lo natural, porque es lo que te habían enseñado, lo que habías vivido. Cuando tú te conviertes y pasa el tiempo, yo recuerdo, normalmente nosotros en Utrera, siempre desde que nos convertimos, bueno, en Utrera aquí, en muchos sitios,
nos vamos de retiro. Nos vamos de retiro o tenemos una unión en la iglesia o tal, ¿no? Entonces nosotros nos vamos de retiro. Cuando yo me convertí en marzo y al mes siguiente, cuando con los jóvenes no había, nos fuimos de retiro también al parque y ya al campo que diga, y ya ese ambiente lo dejas de vivir. Cuando cuando mis hijas eran pequeñas, haber visto tenía ya 11 años, 10, 11 años, me dice, papá, yo quiero ver cómo es la Semana Santa, y nunca lo he visto, porque siempre estamos de retiro, nos vamos el jueves y regresamos el domingo, y yo no sé, todos mis amigos hablan de Semana Santa, y ¿tú quieres ver la Semana Santa? ¿Tú quieres ver las cofradías y quieres ver Nazareno? Sí, pues vamos ahí. Quiero que tú lo veas. Y recuerdo que nos fuimos, estábamos por la Alameda y estábamos para llegar al centro y vimos una cofradía donde de los negritos estaban todos vestidos de negro, no sé si los negritos estaban todos vestidos de negro. Y la gente así, y los capirotes negros, y mi hija, cuando estaba con ella, y Esther, que era más chiquitita, ella estaba trabajando, estaba llevándola, y mi hija cuando vio aquello, dice, papá, no quiero continuar. No quiero continuar, me da miedo. O sea, me da miedo. Y es verdad, te da miedo. Cuando tú entras ahora en un sitio, cuando tú entras en un bar, y nada más que hay bares que están llenos de fotografías de Semana Santa, y tal, te da, antes estabas ahí, no te impresiona, y ahora eso te impresiona, te da miedo, porque tú ya sabes quién está detrás. Antes uno no era consciente de eso. Entonces, pero tenemos que estar agradecidos porque hemos salido de ahí, Dios, no nosotros, sino Dios nos ha sacado. Y lo que tenemos que ver también es la manera de seguir compartiendo el Evangelio para que también otras personas salgan de esa situación que no se dan cuenta, porque es algo que están acostumbrados desde chiquititos. La familia, hay gente que tiene los padres que están ahí, que es una herencia, una tradición, ahora tú te compras los trajes, antes de salir, unos cuantos días antes vamos a ver las imágenes, lloramos, la mayoría son ateos, no creen, pero después hay otras personas te conmueven, es que yo veo esa imagen, veo esa tonalla, veo la cara de la Virgen, y tú dices, es que yo antes también estaba ahí. Cuando no sale ni se pone a llorar. Tenemos que tener misericordia, oración y no creernos superior tampoco nosotros, al revés. O sea, darnos cuenta que gracias a Dios Él nos ha sacado. Mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 35. Juan, capítulo 5, versículo 35. ¿Quién lo quiere leer? Juan 5, versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su vida. ¿De quién está hablando aquí? Sí. No, del Señor, ¿no? ¿De Juan? De Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Fijaros que Jesús está hablando. Habla de Jesús, ¿no? Sí, y está hablando de Juan el Bautista. Y fijaros que le está diciendo a la gente, Juan el Bautista es la antorcha que ardía y alumbraba. Me encanta. Vaya, objetivo, vaya. Es como, tú imagínate que tú dices... Y que lo diga Jesús. Y era Jesús. Y lo está diciendo Jesús. Y que lo diga de ti Jesús, que no lo está diciendo. Es un piropazo. Imagínate que cuando nos llegue el turno, cuando el Señor nos llame, ponga en tu epitafio, fulanito de tal era una antorcha que ardía y alumbraba. ¡Wow! De forma tan buena de irse con el Señor. Pues eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Eso es lo que tenemos que cuando se produce un evento, cuando tenemos que pedir un evento, es para eso, es para que ardamos, que alumbremos. El arder de Juan el Bautista fue un arder complicado, porque le produjo la muerte. O sea, Juan el Bautista no dice tú, bueno, es que si ardemos para el Señor, tendremos el fuego de Dios, el mundo va a cambiar, la gente se va... fue un profeta, fue valiente, denunció el pecado del rey, fue un hombre realmente
usado por el Señor, era el heraldo, ¿no? El precursor, el anunciador. Pero todo su fuego, todo lo que él hizo, lo que le produjo fue la muerte, decapitarlo. Pero el tiempo que él vivió, el piropo que Jesús le da aquí, que ha quedado para toda la posteridad, para que todo el mundo pueda leer, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, ayúdame a ser una tea, un fuego, una antorcha, que esté todo el tiempo ardiendo, ¿no? Y hay un texto que para mí siempre y de hecho he ido a él en varios momentos de mi vida, en Jeremías, en el capítulo 20, Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. Quien lo tenga lo puede ver. Jeremías 20, del 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablé, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Fijaros que aquí son palabras tremendas de un hombre tremendo. Hay una declaración aquí tremenda en la que Jeremías tiene que decir con total sinceridad y humildad, más fuerte fuiste que yo y me venciste, puede ver. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. El Señor siempre vence. Pero hay momentos en la vida de Jeremías que está cansado. Jeremías fue un predicador que nunca tuvo éxito. Jeremías fue un predicador en el que fue fiel, pero nadie se convirtió con él, le prestaron muy poca atención, intentaron acabar con su vida en varias ocasiones, lo metieron en mazmorras, en cárceles. Fue un hombre que por mantenerse fiel al Señor pagó un precio enorme. Juan el Bautista pagó el precio de la muerte, pero Juan el Bautista tuvo seguidores. Juan el Bautista, humanamente hablando, pudo decir, oye, que aquí hay un montón de gente que me sigue. Que humanamente hablando puede decir, tengo un cierto éxito. La gente, después Juan el Bautista supo cuál es su papel, y Juan el Bautista supo decirle a la gente, a mí no, a él, seguir al Cordero. Y él mismo hizo un trapazo. Él mismo hizo decir a la gente, seguir al Cordero, que quita el pecado. Yo no soy nadie, él sí. Pero humanamente hablando, él podía decir, oye, que yo he tenido gente que me ha seguido, y para ello he sido su maestro. Jeremías no. Jeremías miraba a un lado, miraba a otro, miraba atrás, y no veía a nadie. Estaba pasando con la otra. Y nada más que tuvo problemas y dificultades y murmuración, lo criticaron. Y llega un momento en el que él, claro, humanamente hablando, aquí lo dejo, Señor, se acabó, yo no quiero seguir aquí. Lo único que estoy haciendo es sufriendo y pasándolo mal. Y él dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, claro. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Eso es lo que le pasó. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que nos desanimamos. Nos desanimamos. Nos desanimamos porque las cosas no van como queremos. Nos desanimamos porque nuestros maridos no responden como queremos. Nos desanimamos porque la iglesia no va como pensamos que debe. Nos desanimamos porque nuestros hijos están tomando un camino que no es adecuado. Nos desanimamos porque en el trabajo me están haciendo la vida imposible. Nos desanimamos. Y Señor, si te estoy sirviendo, ¿cómo está pasando esto? Si te estoy sirviendo, ¿por qué me critican? Si te estoy sirviendo, ¿por qué tengo tantos problemas? Si yo te amo, ¿por qué está pasando todo esto? Si soy fiel a tu llamado, ¿por qué me pasa esto? Eso es lo que le está pasando. Y que cuando llegamos a esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Que queremos dejarlo. Pues es muy malo, muy malo. Yo presento a la iglesia, mira, yo quedáis, y yo me voy a mi casa tranquilamente y se acabó. No tengo por qué vivir esta ansiedad, estos problemas y morir de un ataque. Que no, se acabó, mira. Eso es lo que le pasó. Pero, fijaros que dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañara, decían,
y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¡Wow! Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. En medio de esta situación, pero todo comienza porque el fuego que tenía Jeremías no se había perdido. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, traté de dejarlo, traté de abandonarlo, traté de apagarlo, pero no pude. No pude. El fuego de Dios pudo más que mi desánimo. Si entendiéramos eso, que el Señor como poderoso gigante es el que nos defiende, ya cantaría otro gallo. Pero todavía no lo hemos entendido, creo. Pero Jeremías y Job son unos personajes que me encanta por eso. Porque el libro de Job, por no entenderlo, tengo que entenderlo a la fuerza. Y como no lo entiendo, pues confío en la soberanía de Dios. Y sobre Jeremías, de cómo antes que naciera le dijo este día, que ya en el vientre de tu madre te di por profeta de las naciones. Dale, vamos a ver. Y ya has hablado de que nadie se convertía. Pues bueno, ese camino lo tienes que hacer hasta el final. Pero si entendiéramos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, y viendo que Dios es el que nos defiende, ya sería otra cosa, porque como yo digo, nadie se ha convertido, no pasa nada, porque es para la gloria de Dios, porque cuando estemos delante del Señor, el creyente le dará gloria y el que no le dirá, yo te he predicado a ti que tú no has creído, porque nadie podrá decir al Señor, no me has predicado, tú no te has mostrado mi vida. Dios quiere que venga todo el mundo al arrepentimiento, a que sea salvo. Y aquí han sufrido sus profetas, como dice, ¿a cuál de los profetas que aún bien no había apedreado y matado? El Señor sabía que sus profetas iban a sufrir, dos han sufrido. Pero el Señor también dice en sus salmos que Dios se goza la muerte de sus santos, porque son santos suyos. Y que gozo para trabajar para el Señor y dar la vida. Amén. Amén. Así que fijaros que Juan el Bautista es un ejemplo de un hombre lleno de fuego. Jeremías es un ejemplo de un hombre lleno de fuego. Y mirad lo que dice en Romanos, en el capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 12, 11. 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien, fijaros que tres cosas está diciendo. Estas tres cosas es para llevarnos 3 semanas o más tiempo meditando en cada uno. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Sirviendo al Señor, y en medio pone fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. En otros textos, en otras traducciones, en otras versiones, se lee que nuestros espíritus se incendien. En esta pone ardiente. Ardiente. Que nuestros espíritus se incendien, que sean ardientes, fervientes, entusiasmo. Todo eso son palabras sinónimas de lo que es un corazón que tiene el fuego de Dios. Y nos está hablando aquí de esa necesidad de hombres y mujeres que tengamos un corazón ardiente. Un corazón ardiente, ferviente, diligente, en ese sentido de fuego. Cuando vamos a la Escritura encontramos que hay hombres y mujeres que se caracterizan por sus vidas de fuego. Si nos vamos a la historia, exactamente igual. También encontramos a hombres y mujeres que eran como teas ardiendo, como hemos visto en el caso de Juan el Bautista, en el caso de Jeremías y en el caso de tantos otros. Y aquí, en el contexto de los dones, en el que está aquí Pablo escribiendo, está diciendo fervientes en espíritu. Una de las cosas que tenemos que tener es ferviente, que nos retrotrae otra vez al principio. Y es, qué pena tener frialdad. Qué pena ser tibio, cuando debemos ser ardientes en nuestra vida. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Lo estaba leyendo ahora mismo. Sí. Ahora mismo. Porque estaba pensando en avivar y se me había venido el 2 Timoteo. Pues léelo. ¿Cuál es la cita? 2 Timoteo 1, 6. No te lo voy a leer, Pedro. No te lo voy a leer porque... Bueno, sí, te lo voy a leer. De hecho, es que la tengo en inglés
y no lo No, aquí son todos amigos bilingües. Aquí todos Pues somos- es que le iba a preguntar precisamente me has cogido porque le iba a preguntar a Lara Rekindle ¿qué era? Rekindle es cuando algo casi hasta a punto, cuando solo hay chispas y tienen que echar leña para que se monte otra vez el fuego. Que avives el fuego. Avivar. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien. Fijaros que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no olvidemos que Timoteo era un hombre de Dios, un joven de Dios, pero tímido, retraído, a veces con poca iniciativa, y Pablo le ayuda, le anima, le dice, ¿no? De hecho, lo manda a la iglesia de Éfeso a poner orden. O sea, una persona que no tenía mucho carácter, sin embargo, era un hombre fiel, una persona fiel. Y Pablo le está diciendo, te aconsejo que lo mismo, Timoteo, piensa en tu madre, piensa en tu abuela, que te han educado, que te han guiado, que te han enseñado la palabra, que te han enseñado a Jesús. Y por eso mismo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque en un momento dado yo te impuse las manos para el servicio, para la obra de Dios, para apartarte. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. La palabra que aquí se traduce como avives es una palabra que tiene que ver con el fuelle que se ponía para avivar el fuego. Entonces se daba con el fuelle y cuando había chispas, cuando parecía que se iba a apagar el fuego, se hacía así y le daba, hacía que se avivara el fuego. Esa es la palabra que tiene que ver también con lo que Lara ha comentado. Esa es la palabra que significa cuando tú parece que el fuego se está apagando, aviva el fuego, coge el muelle y dale fuego. Para coger ese fuelle y darle fuego tienes que trabajarlo. Tienes que cogerlo y tienes que emplear musculatura. Y tienes que emplear, o sea, cuando estamos en la obra, cuando estamos en los caminos de Dios, para avivar el fuego de Dios es, me siento, suelto la silla, las gafas, me pongo una butaca, abro la ventana para que me dé el sol, me pongo una Coca-Cola, me tomo una avianita y digo, Señor, mándame el fuego. Señor, aviva el fuego, Señor. Y el Señor se tiene que atar ahí conmigo si yo digo esas cosas, porque lo que está diciendo aquí es un esfuerzo. No es que me dé el solito, me dé la Coca-Cola y la avenita, no, es un esfuerzo. Que a veces pensamos que el esfuerzo es de Dios, y es verdad, Dios es el que manda el fuego, pero nosotros tenemos que estar con el fuelle trabajando, esfuérzate. Pero tenemos que ponernos delante de Dios para que el fuego nunca decaiga, para eso hay que trabajar. Hay una canción que no cantamos en esta iglesia, no la hemos cantado nunca, pero porque yo nunca, es una canción que he cantado cuando estaba en la otra iglesia, ¿no? Pero nunca la he querido meter porque la traducción, creo que la traducción no está bien, al español, es de Paul Wilbur, deja tu fuego descender, porque yo pensaba, pero si el Señor está deseando de darnos el fuego, deseando de que nos quememos, es que somos nosotros los que no le dejamos. Entonces eso de deja a tu fuego descender, es como pidiéndole a Dios, Señor, pero no sé si me estoy explicando. Y muchas veces somos nosotros los que ponemos el impedimento y no avivamos el fuego. Somos nosotros los que, ¿no? Es decir, Señor, ¿cómo lo explico? Que dejemos nosotros que descienda el fuego, ¿no? Porque si nosotros siempre estamos liados es sencillo, tú miras el móvil y ves cuánto tiempo has pasado con TikTok. He pasado 40 minutos. ¿Y cuánto tiempo has pasado con la Biblia? Pues entonces no estás avivando el fuego. Estás avivando a los chinos, la aplicación de los chinos, pero no la aplicación divina. Entonces, deja tu fuego descender. Por eso esa canción no la he querido nunca, porque yo cuando la cantábamos decía, pero si tenemos que ser nosotros los que abramos nuestros corazones y permitamos que ese fuego se derrame, que Dios está deseando de darlo, ¿no? Era lo único, lo del fuego, ¿no? Y termino con una esperanza, que es un refrán español,
¿no? Se dice mucho donde hay ceniza, no es que hubo fuego, no, ¿cómo es? Donde hay recuerdo, hay fuego. Hubo Eso. fuego. O hubo fuego o habrá fuego. No o- tengo fuego, tengo recuerdo. Sea lo que fuere, Que queda recuerdo. a mí eso me recuerda mucho a que siempre está la mano del Señor ahí, deseando de que te agarres a ella y deseando de que avives un poquito. Aunque esté muy apagado y quede un pábilo de humo, siempre el soplo divino puede hacer que aquello, y eso es una alegría. Siempre hay un equilibrio en algunas cosas, en otras no, en otras, pero normalmente hay un equilibrio entre el hacer de Dios y el hacer del hombre. Dios manda el fuego, claro que manda el fuego. De hecho, mandó el fuego en el caso de Elías, mandó el fuego. Y encontramos que Juan era un hombre de fuego, y Elías era un hombre de fuego. Y encontramos que siempre, pero también tiene que haber una parte de nosotros que diga, Señor, yo quiero tener fuego. Yo no quiero estar apagado, yo no quiero estar tibio, yo quiero tener fuego tuyo. Y pedir por el fuego. Eso a eso tú lo has Y pedir por el fuego, Señor, dame fuego. Ayúdame a quemar, ayúdame a darte a ti la gloria, ayúdame a no ser un creyente de estos de número y ya está. Cuando en la época de Franco, la dictadura, los creyentes pagaban un precio enorme por su fe. Y muchos fueron a la cárcel, había matrimonios que no se podían casar porque estaba prohibido, y se casaban delante de Dios literalmente, porque no se podían casar en el juzgado, y hoy en día, digamos, estaba en pecado, pero es que era imposible, se casaban delante de Dios, y ya está, porque no le permitían que se casaran ni siquiera en el juzgado, y presentarlo, cuando tú decías en un trabajo, en los años 40 que tú eras evangélico, no te daban trabajo, no te lo permitían o te echaban. Entonces, en ese tiempo de la dictadura, tiempo más duro, todos los creyentes tenían fuego. Todos los creyentes, y yo por las cosas que leo, las cosas que me cuentan, estaban pagando un precio enorme, pero tenían fuego de Dios. Sin embargo, hoy nosotros que tenemos de todo, no tenemos nada. Tenemos a veces una chispita. Y lo que tenemos que hacer es decir, Señor, dame fuego, yo no quiero pasar desapercibido, Señor. Yo quiero el tiempo que yo viva, que te sirva con entusiasmo, que la palabra entusiasmo presenta también de eso, de fuego, que te sirva con entusiasmo, con fuego, con ganas, con deseo. Para eso Dios obra, pero también Dios tiene que ver nuestro corazón. Y tenemos que avivar, orando, leyendo, viniendo a la Escritura, ayunando, teniendo un corazón servicial, siendo humilde, enamorándonos de Él, en definitiva. Enamorándonos de Él cada día más. Entonces, tendremos ese fuego. Esa es una oración tremenda. Cada día, Señor, dame fuego, Señor, ayúdame. Y entre lo que la petición, y Dios responde a la oración, Dios responde a la petición, Dios mandará el fuego. Es que egoístamente nos conviene, egoístamente hablando, un hijo de Dios que está con el fuego del Señor, es que lo ve todo tan diferente, es que es todo tan bonito, es todo, hasta lo más feo, lo más triste, el Señor te lo hace ver bajo el prisma de Él. Yo te lo digo por mi vida, cuando he estado tibia un poco o fría, lo he visto todo mal, pero eso me he visto mal con el fuego del Señor, digo, Señor, qué tontería, mira lo que yo veía mal. Es que el Señor, por eso, egoístamente hablando, tenemos que pedir por el fuego para nuestra vida. Fijaros que hoy hemos visto otro ejemplo del momento en el que tenemos que pedir avivamiento, el momento en el que estamos viendo que estamos claudicando entre dos pensamientos y tenemos que tomar partido. Si eres de Baal, pues siga Baal. Bueno, allá tú, o sea, tú es tu decisión, pero no sigas a Dios y siga Baal, no sigas el deporte y sigas a Dios, no sigas la filosofía del mundo y sigas a Dios, no sigas los modelos del mundo y sigas a Dios. Tienes que tomar una decisión. Y hemos visto también el ejemplo de un hombre lleno de fuego como Juan el Bautista, con unos calificativos que dio el mismo Jesús le da, que ojalá nos lo dijese a nosotros, que es tremendo. Hemos visto también el ejemplo de Jeremías,
abrumados, parados, tremiendo, sufriendo, la murmuración, las críticas, el sufrimiento, ya te lo quiero dejar, pero había un fuego en mi interior que no podía. ¡Wow! Hemos visto también que tenemos que tener espíritus que se incendien, fervientes. No conformarnos con la tercera, la cuarta, la quinta, la segunda división. En primera división siempre. Ahí, con nuestro Dios. Siempre, no conformarnos con otras cosas. Y hemos visto también cómo el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. O sea, que los dones también están para que lo usemos con fuego. Para que lo usemos con fuego. Y termino con una poesía. Este es un libro, yo tengo este libro hace un montón de años. Este es un libro que yo lo tengo roto, está de todo el polvo, está ya todo hecho polvo. Este es un libro que de vez en cuando procuro leerlo cada 2 años, 2 años y medio. Si no leerlo otra vez completo, por lo menos en algunos capítulos. Se llama Ardiendo para Dios. El escritor Wesley Gruber tiene varios libros en español. Hay uno también sobre avivamiento que a mí me entusiasma. Y este especialmente a mí... ¿Por qué no viene el avivamiento? Quizá. Y me entusiasma. Este es un libro que yo hace muchos años que lo leí. Es un libro que está escrito para pastores, líderes de iglesia, pero es un libro para todo el mundo. A mí, cuando hay momentos en mi vida en que yo veo que decaigo, en el que veo que estoy perdiendo el poquito fuego de Dios que tengo, cuando estoy perdiendo, muchas veces voy a este libro. Normalmente voy a libros de avivamiento, a biografías de misioneros, cuando veo que mi corazón se está enfriando, aparte de la lectura de la palabra y de la oración. Hay libros cristianos que a mí me ayudan mucho a seguir o intentar mantener el fuego y, si es posible, avivarlo más, ¿no? En momentos de enfriamiento. Pues este libro yo os lo recomiendo, no sé si estará ardiendo para Dios. Es un libro de verdad, es una bendición y te habla al corazón. Y hay una poesía que la escribió William Booth. William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación y un hombre que dibujó de una forma tremenda, y a su esposa en Londres, y yendo a rescatar a personas de la calle, prostitutas, delincuentes, drogadictos. O sea, drogadictos en aquella época, bueno, también había drogadictos, había mucho opio, y alcohólicos, etc., ¿no? Y hay un poema que escribió, que este autor lo cita, que dice, con esto voy a terminar, que dice: Cristo, tú, la llama ardiente que limpia, manda el fuego. Hoy reclamamos la dádiva comprada por tu sangre, manda el fuego. Mira hacia abajo y ve a este ejército que espera. Danos el prometido Espíritu Santo. Queremos otro Pentecostés, manda el fuego. Es tu fuego el que queremos. Por el fuego rogamos, manda el fuego. Para tener fuerza, para siempre hacer lo justo, para tener gracia, para vencer en la lucha, para poder caminar por el mundo sin mancharnos, manda el fuego. Para ser fuertes y valientes en nuestros débiles corazones, manda el fuego. Para vivir en un mundo agonizante al cual queremos salvar, manda el fuego. Oh, míranos en tu altar, depositar nuestras vidas, todo nuestro ser en este mismo día. Para coronar esta ofrenda ahora te imploramos, manda el fuego. Manda el fuego. Manda el fuego. Y lo que tenemos que orar y pedir nosotros al Señor es: manda el fuego. Manda el fuego. El Señor nos ayude a ser conscientes de esto y a que seamos antorchas encendidas, que tengamos siempre el fuego de Dios en nuestra vida. Amén.